Aquella mañana contemplaba el paisaje a través de la ventana de mi oficina. En aquel piso 11 de la torre, la vista a la Ciudad de México simplemente era maravillosa, y más cuando se tenía el orgullo bien alto, pues acababa de salir de la junta anual y los directivos regionales me acababan de promover a director local de aquel corporativo. Esto era lo que yo había anhelado desde años atrás, sobre todo porque tendría la oportunidad de escoger a mi asistente personal, con quien me apoyaría para todas las actividades en las que estuviera involucrado. Por supuesto, yo había elegido a mi buen amigo y compañero Antonio. A él le tenía mucho aprecio. Él y yo salimos juntos de la universidad y también fuimos juntos escalando en el difícil negocio de las empresas. Me sentía satisfecho. Le di un último trago a mi whisky y me fui a casa para contárselo a Gabriela, mi esposa. Seguro le daría mucho gusto, o quizá no tanto, porque reconozco que en los últimos 6 meses yo había estado con un genio horrible y Gabriela y yo no estábamos muy bien en nuestro matrimonio. Todo era porque yo me pasaba muchas horas trabajando en la oficina y en ocasiones llegaba muy tarde, tanto que yo encontraba a Gabriela ya dormida. Esto provocó mucha distancia entre nosotros. Ella incluso llegó a reclamarme que yo tenía a otra mujer, pero en realidad yo sería incapaz de hacerle eso. A Gabriela yo la amaba, y todo el esfuerzo que yo le daba a mi trabajo era para que Gabriela y yo pudiéramos tener una mejor vida. Pero a ella le costaba ver eso, o tal vez yo no me daba cuenta de cuánto la estaba abandonando con tal de alcanzar mis metas. Esa noche también invité a Antonio junto con su esposa para que nos acompañaran a Gabriela y a mí a celebrar aquel triunfo. Así que camino a casa, desde mi celular le llamé a mi esposa para avisarle que se alistara, porque saldríamos a un restaurante para llevar a cabo la celebración de mi nuevo puesto. Cuando llegué a la casa, Gabriela me recibió muy entusiasmada. Ella para mí era parte de este éxito que yo estaba teniendo. Yo quería recompensarla y darle lo mejor. Esa noche cenamos todos juntos y bebimos un poco, pero Antonio y yo la pasamos hablando de trabajo. Eso molestó mucho a mi esposa Gabriela, porque supo que al haber yo alcanzado tal gloria laboral, eso solo representaría más carga de trabajo y por ende más ausencia en la casa de mi parte. De regreso a casa para descansar, ella iba muy molesta en el auto, muy callada. Traté de acariciarle el rostro para consolarle y decirle que todo estaría bien, pero ella de verdad estaba enojada. Esa noche al llegar, yo estaba muy eufórico de alegría. Había tenido un gran logro y necesitaba desfogar toda esa energía. Así que serví un par de tragos más y le pedí a Gabriela que se relajara conmigo. Comencé a platicar con ella y le dije que haría todo lo posible para estar más tiempo en casa. Le prometí para esto instalar una oficina de respaldo para en ocasiones trabajar desde casa en lugar de quedarme hasta tarde en la oficina. Así Gabriela no tendría que desconfiar de mí. Esa noche le pedí que me comprendiera y que me permitiera pudiéramos brindar. Además de eso, le dije a Gabriela que yo quería algo muy especial con ella. Le dije que era buen momento para que tuviéramos a nuestro primer hijo. Eso era algo que yo también había anhelado mucho con ella. Gabriela era una mujer maravillosa y hermosa, con la que yo siempre estuve seguro de que sería la madre ideal para nuestros hijos. Eso le hizo brillar la mirada y me respondió: ¿En serio, Humberto? ¿Estás seguro que ya es tiempo de que tengamos un hijo? Yo le respondí entusiasmado: Por supuesto, Gabriela, no tengo ni la menor duda. Quiero que de ahora en adelante, en esta casa, haya jugueteos por todas partes. Quiero que no solamente tengamos uno, sino muchos hijos. Gabriela feliz me abrazó y contestó: No sabes qué feliz me haces, Humberto. Un hijo es lo que siempre he deseado. Quiero que si es hombre le pongamos tu nombre y se parezca a ti, que tenga tu templanza, tu inteligencia. Yo interrumpí a mi esposa y le dije: Bueno, ¿y si es una niña? Quiero que tenga la belleza de tus ojos, tu mirada, que sea amorosa tal y como tú lo eres, que tenga tu carácter. Con una risa inocente, mi esposa me respondió: ¿Estás seguro de eso, Humberto? Porque hay cuidado cuando nos hagas enojar a las dos. Ahí sí que te vas a meter en graves problemas.
Me reí de eso aceptando que aquello sería algo complicado, pero yo lo deseaba mucho. De estar sentado en el sillón, Gabriela se sentó en mis piernas y comencé a besar sus rojos labios, a la par que le acariciaba las piernas sintiendo aquellas suaves medias oscuras. Mis manos se deslizaban delicadamente hasta que llegaron a la entrepierna para iniciar un jugueteo que se tornó en una intensa seducción. Le desabotoné la blusa y me dejé llevar por el aroma de su excitante perfume. Mis labios se perdieron en su pecho. Gabriela se estaba entregando a mí de una forma especial, y yo quería descargar toda la energía que tenía acumulada por todo lo bien que me había ido esa noche. Tomé a mi esposa como nunca y la hice mía con intensidad, con fuerza. Ambos sentíamos un gran placer de saber que estábamos creando la vida que deseábamos. Nos sentíamos amados mutuamente, y el entregarnos carnalmente era una experiencia completamente celestial. Cuando terminé y descargué todo mi ser dentro de Gabriela, supe que mi vida cambiaría de una forma inesperada, pero desconocía la forma en cómo las cosas ocurrirían. Las noches de pasión fueron incrementando, a la par que la carga de trabajo para mí también. Mi amigo y asistente Antonio comenzó a ser como mi sombra. Yo lo necesitaba 24/7 junto a mí, porque era demasiada la carga. Él me seguía a todas partes, ya fuera a la oficina y también a mi casa, pues trabajábamos prácticamente el doble de tiempo. Ahora sí, Gabriela sabía cómo era mi ritmo de trabajo. Ella dejó de desconfiar de mí. Ella ya no pensó que había alguna amante de por medio. Pero para entonces, mi ritmo de trabajo generó una gran distancia aún mayor entre nosotros. Comenzó a suceder aquello de nuevo. Yo ya solo tenía tiempo para trabajar. La idea de tener un hijo se fue rezagando, porque los intentos que habíamos hecho no habían dado resultado. Además, yo estaba siempre cansado. Ya no tenía ganas de hacerle el amor a mi esposa. Todo esto, aparte de la distancia, trajo una gran sensación de decepción que nos inundó, porque Gabriela estaba cada vez más preocupada por el hecho de que no se podía embarazar. Y eso a mí no me importaba. Yo lo único que quería era resolver los problemas que tenía en la compañía. A raíz de esto le propuse a Gabriela que invitara a su madre a vivir una temporada a la casa para que le hiciera compañía. Doña Paz no me caía para nada bien, pero esa noticia le alegraba mucho a Gabriela, así que ella sin dudarlo aceptó. Una tarde de lunes, mientras comíamos en mi casa, estábamos Antonio, Gabriela y yo. Escuchamos el timbre de la casa, y al abrir, mi suegra hizo su aparición. Su vestido oscuro y su apariencia exageradamente recatada me atemorizaban. Doña Paz era una mujer dura, estricta, rígida, alguien que incomodaba solo de tenerle cerca. Su presencia proyectaba cierta oscuridad, misterio, hasta terror. Yo, por lo poco que le conocía, podría jurar que ella era una especie de vieja bruja, porque su mirada parecía que se le encajaba a uno como dagas que le reventaban por dentro las entrañas. Dudo que alguien pudiera sostenerle la mirada más de un segundo. Con todo aquello, me esforcé en que las cosas fluyeran de la mejor manera. Por una parte me sentía tranquilo de que Gabriela ya estaba distraída con su madre, y por otra, mi ritmo de trabajo no bajaba, al contrario aumentó. Estar frente de aquella compañía era algo muy demandante, juntas, viajes, todo. Incluso tuve que instalarle a Antonio una estación de trabajo junto a la mía en mi casa, para poder trabajar tiempos extras los fines de semana, porque yo necesitaba tenerlo cerca de mí para que no se me fuera a desbalagar y que me descuidara el trabajo. La presión me estaba matando, me estaba enloqueciendo. Eran muchas las responsabilidades. En ocasiones admito que quise tirar la toalla, pero ese no era mi lema. Yo prefería morir en batalla antes que rendirme. Al principio a Gabriela no le parecía que Antonio estuviera tanto tiempo en casa, pero pronto desarrolló con él una amistad y se llevaban muy bien. Antonio era un hombre muy dedicado a su esposa e hijos, era alguien ejemplar, y Gabriela siempre admiró mucho eso de él. Además, Antonio era un tipo muy carismático y siempre la hacía reír, así que ese era otro buen motivo para confiar en él. Además de todo esto, con la presencia de mi suegra en casa, Gabriela ya estaba de mejor humor. Eso me daba pauta para que yo me dedicara más tiempo al trabajo, sin preocuparme de tener que ver su cara de enojada, porque eso me dolía mucho.
me hacía sentir culpable, me hacía sentir un mal marido. Mi suegra en sí nunca me había tragado, nunca le caí bien, pero la diplomacia de su comportamiento le hacía tolerarme, porque meterse en asuntos ajenos nunca fue lo suyo. Sin embargo, sé que Gabriela le estuvo contando todo lo mal que la estábamos pasando, porque varias ocasiones las vi murmurando a mis espaldas. Eso me incomodaba, pero no me sentía en posición de reclamarle nada a mi esposa. Yo comprendía su desilusión y la necesidad de desahogarse. Lo que más me llamaba la atención es que en varias ocasiones mi suegra y mi esposa se encerraban de manera muy sospechosa en el cuarto de servicio. Gabriela jamás entraba ahí, porque la señora que nos ayudaba con la limpieza era la única que tocaba los utensilios y acomodaba esa pequeña bodega. Pero con tanto trabajo que yo tenía, no le di importancia a aquello. Reconozco que el exceso de responsabilidades me fueron convirtiendo en algo que desconocía. Me volví irritable, todo me enojaba. Las cosas no me salían como yo quería, y los dolores de cabeza eran cosa de todos los días. Admito que con solo ver a mi esposa, yo sentía muchas ganas de agredirla, igual a Antonio, pero no sabía por qué. Ya no soportaba ver a Gabriela, y en ocasiones prefería mejor quedarme a trabajar de nuevo en la oficina. Y como también comencé a tener problemas con Antonio, en ocasiones de estar trabajando ambos en casa, si yo me molestaba con él y le gritaba, yo hacía mi rabieta y salía a caminar para calmarme. A veces sentía ganas de golpearlo sin razón aparente. Yo lo culpaba de todas las cosas que no supe hacer, pero él no tenía la culpa. Con Gabriela también fui muy injusto. La traté muy mal. La comencé a ofender bastante, a humillarla, sobre todo por el hecho de no poderme dar un hijo. Lo peor de todo es que muchas veces yo daba unas caminatas para relajarme, y cada que volvía a casa encontraba a mi esposa junto con Antonio riendo, como si a ellos no les importara que yo la estuviera pasando mal. Aquellos dos se veían muy felices, muy amigos. Me daba coraje de verdad que no me comprendieran. Yo por dentro me estaba derrumbando, pero no sabía cómo salir del hoyo en que me había metido al aceptar la dirección de aquella compañía. Ya no dormía. Sentí que me empecé a volver loco de verdad. Tenía delirios y paranoia. Me sentía enfermo, cansado. Sentía que Gabriela quería hacerme daño y también Antonio. Por una parte comencé a desconfiar de mi amigo. Asumí que él estaba saboteando el trabajo que yo hacía y por eso me estaba yendo mal. Así que yo revisaba sus archiveros en busca de algún papel o algún dato que confirmara mis suposiciones, pero nunca le encontré nada. En su cajón solo había folders llenos de papeles y algunas envolturas de chocolates de los que Gabriela nos regalaba cuando trabajábamos ahí en casa. Pero ni así me mantenía tranquilo. Yo necesitaba encontrar esas respuestas. Por otra parte, comencé a espiar a Gabriela, porque se me metió en la idea de que ella me quería matar, envenenándome con la comida o algo así, pues por la manera en que yo la trataba, nada distinto me podría esperar. Yo vivía con miedo, y ya para mí todo eso era normal. Y fue un día que noté que ella seguía entrando con frecuencia al cuarto de servicio, pero esta vez lo hacía sola. Aquella vez demoró casi una hora ahí dentro, y supe que ella estaba tramando algo, y dentro de ese cuarto de servicio estaría la evidencia. Tuve que ser lo suficientemente paciente para encontrar el momento en que yo me quedara en casa a solas para poder indagar en aquel lugar. Una mañana que por fin mi suegra se iría de la casa, Gabriela la llevó a la central de autobuses, y fue que aproveché para investigar qué tanto hacía mi esposa en ese cuartito. Busqué entre los mechudos, entre las escobas. Ahí dentro también era una especie de bodega con tiliches viejos. Yo removí todo. Fue imposible no estornudar por el polvo. Y entre todo aquello, fue que noté la presencia de una pequeña cajita de color rosa, que era muy significativa para Gabriela. De inmediato supe que tenía que abrirla. Al tomarla en mis manos, la abrí. Supe que lo que fuera que encontrase en su interior no sería para nada agradable. Estaba yo en lo cierto. Dentro de esta se encontraba algo que no cabía en mi mente. No sabía cómo asimilarlo, pues la cajita contenía una fotografía mía,
clavada con muchos alfileres, a una especie de masa negra que olía horrible. Aquello era una brujería en mi contra, seguramente idea principalmente de mi suegra. Ya imaginaba yo que ella tendría ese tipo de prácticas, y fue que aconsejó a Gabriela de llevarlas a cabo en mi contra. Pero eso no era lo peor. Lo que me partió el alma fue que dentro de la misma cajita se encontraba una fotografía de Gabriela, pegada con miel y otras cosas a otra fotografía de ni más ni menos que la de Antonio, mi mejor amigo y asistente. Mi esposa se había enamorado inevitablemente de él. Yo le llevé la tentación hasta la casa, y ella le había hecho un amarre de amor para conquistarlo. Qué estupidez estaba yo presenciando. Yo no creía en nada de eso, al menos en ese momento, y pensé que aquello solo era la justificación para que Gabriela y Antonio liberaran su retorcido amor. Ya decía yo que tantas risas terminarían en algo más que una simple amistad. Me sentí un imbécil por haber metido a ese traidor a mi casa. Tenía ganas de matarlos a los dos en ese mismo instante, pero un frío instinto me hizo calmarme y planear algo para descubrirlos y acabarlos inteligentemente. Me puse de inmediato a buscar por toda la casa alguna evidencia de que ese par me hubieran estado viendo la cara. Ese maldito de Antonio de seguro me estaba guardando muy bien su traición, y ya debió haberse acostado hasta ese momento con Gabriela, pues muchas veces se quedaron solos en la casa. Con razón los notaba nerviosos en cuanto yo llegaba. Seguro muchas veces hicieron el amor en mi cama a mis espaldas. Me ardía el alma de pensar que mi amigo había tocado la piel de mi mujer, había besado sus labios y había entrado en su corazón y también en su cuerpo. Lo que más me mataba es que por mi forma de ser, Gabriela me había dejado ya de amar y encontró en Antonio ese cariño y comprensión que yo siempre le negué por estar trabajando. Mi corazón se partía en dos de imaginar que sus hermosos ojos azules miraran con amor a otro que no fuera yo. Yo no podía con eso. Yo amaba a mi esposa y nunca dejaría que nadie me la arrebatara. Primero, yo sería capaz de matarla. En ese momento supe que yo ya había perdido todo lo que amaba. Yo ya no quería la vida que tenía y debía actuar. En mi pecho solo había una oscura obsesión y un deseo de venganza. Para buscar evidencias, esa tarde cuando Gabriela llegó de la central de autobuses y más tarde que llegó Antonio para cubrir unas horas extras de trabajo, yo les avisé que saldría por un par de horas. Un minuto antes, me aseguré de dejar una grabadora de audio bajo la cama, en un rincón poco visible. Esa noche, Antonio llevó 2 botellas de vino que le gustaba beber en ocasiones, así que supuse que esas eran las que bebían juntos mientras yo me ausentaba. Me despedí de Gabriela con un beso, y la miré por un par de segundos de manera profunda, y me marché a dar la vuelta a un supermercado en el que me encargaría de conseguir lo necesario para mi venganza. Cuando regresé me aseguré de no hacer mucho ruido. Al entrar parecía todo en perfecto orden, todo estaba tal y como cuando me fui. Gabriela estaba arriba bañándose, y Antonio trabajando en la oficina. Al entrar a mi habitación noté que había una gota color oscuro sobre la sábana, posiblemente causada porque se les derramó un poco del vino que habían bebido esos bastardos. Cuidadosamente tomé la grabadora de audio y la metí en mi gabardina. Esa misma noche, cuando Gabriela dormía y Antonio ya se había marchado, conecté unos audífonos a la grabadora y comencé a escuchar lo que la cinta había logrado captar. Me temblaban las manos de saber que con ello podría confirmar algo que me terminaría de quebrar por dentro. En la cinta escuché claro cómo Gabriela y Antonio entraban a la habitación y tuvieron un jugueteo erótico. Antonio se sentía inseguro y en un diálogo, Antonio se sentía inseguro y le preguntaba a Gabriela si yo me iba a tardar. Gabriela le contestó que pronto ya no se tendrían que preocupar de esconderse, pues pronto yo estaría acabado, y así Gabriela sería libre. Antonio también afirmó en palabras que se divorciaría de su esposa para estar al lado de Gabriela. Le decía que no sabía qué estaba pasando, pero no se podía sacar a mi esposa de la cabeza y estaba enloquecido por ella.
Mientras ese maldito desnudaba y besaba a mi mujer, él le decía que no creía posible que yo no fuera capaz de tocar y de hacerle el amor a una mujer tan bella como ella. Después callaron y todo eran gemidos y sonidos de placer que sacudían la cama con fuerza. Lo que me daba más coraje es que Gabriela parecía gozar más con Antonio que conmigo. Como hombre me sentí reducido a una maldita basura. El odio en mi interior se encendía como el mismo infierno y como un demonio despiadado. Yo estaba dispuesto a ejecutar mi más oscuro plan. Esa noche me levanté de mi silla en la oficina, me dirigí hacia la cocina y del mueble donde guardábamos los vinos. Noté que estaba solamente una de las 2 botellas que Antonio había llevado esa noche. Así que esa misma botella la tomé, la descorché, aplasté varias pastillas para dormir, las suficientes como para matar a un toro. Vertí el polvo dentro de la botella y para sellarla de nuevo, sumergí el corcho en agua muy caliente por un par de minutos. Esto me permitió hacer que el corcho recuperara la flexibilidad y así lo inserté en la botella nuevamente. Aquello no fue difícil y finalmente puse de nuevo la botella en el mueble. Me retiré subiendo lentamente las escaleras y con suspenso para ir a dormir a la misma cama en la que mi esposa y Antonio habían tenido su encuentro de amor horas antes. Ya solo era cosa de esperar un poco y de tener paciencia. Al día siguiente me costó mucho actuar normal, pero aún así tuve la templanza para ocultar mi ira y mi odio hacia la mujer que tanto amé y también hacia el mejor amigo que tuve en mi vida. Llegada la tarde supe que era el momento de actuar. Como Antonio estaba trabajando conmigo en mi casa, recién acabábamos de cenar, y mientras lo hacíamos, recuerdo que Gabriela me recordó que en 2 días sería nuestro aniversario de bodas, y me dijo que quería prepararme algo especial. La maldita me lo dijo frente al estúpido de Antonio, seguro que con la intención de tapar su romance, su infidelidad. Pero era tarde, yo ya lo sabía todo. En cuanto terminé de cenar les dije que saldría a tomar aire. Afirmé que las caminatas nocturnas me estaban ayudando a mejorar el estrés y les dije que regresaría en poco más de 2 horas, pues iría a hacer algunas compras también. Noté cómo se miraron Antonio y Gabriela, creando esa complicidad para aprovechar mi ausencia y cometer un acto aberrante a mis espaldas. Me puse unos pants que estaban en mi closet y salí tranquilamente, sabiendo todo lo que ocurriría en mi ausencia y también lo que estaba yo a punto de hacer. No me temblaban ni las manos, mi corazón palpitaba con calma. Una maldad horrible se había apoderado de mí, al grado que el crimen que yo planeaba me parecía algo tan simple como ir a comprar algún artículo al supermercado. Salí y caminé por las cercanías. Tenía que hacer tiempo para que los feroces amantes bebieran de la botella de vino especial que había llevado Antonio y que llevaba aquellos somníferos. Y por la cantidad de medicamento que le puse al vino, el efecto sería tan inmediato y potente que posiblemente yo ya los encontraría muertos a mi llegada. Pero estaba exagerando, porque cuando regresé a casa, entré con mucha cautela y noté que había un gran silencio. Solo los maullidos de un gato que rondaba la cocina buscando alimento hacían su presencia. Comencé a subir las escaleras y al acercarme a la puerta de mi habitación, fui abriéndola. Y poco a poco logré ver que tanto el cuerpo de Gabriela como el de Antonio se encontraban tendidos sobre la cama, desnudos. Estaban en un estado crítico, pero aún se encontraban con vida. Sé que el efecto del somnífero fue muy fuerte, así que al acercarme a ellos, me aseguré que por nada del mundo se despertaran. Jamás imaginé ver a mi bella y amada esposa así, entregada a los placeres de otro hombre. Gabriela era la mujer más hermosa que conocí, por eso comprendía a Antonio. Sé que debió ser difícil resistirse a sus encantos, pero una traición es una traición, y yo me encargaría de ajustar bien las cuentas. Al verlo también a él desnudo, me di cuenta que no era más hombre que yo. Lo compadecí, y después me acerqué a él, y con una almohada le cubrí el rostro para obstruir su respiración. Antonio estaba tan drogado por el medicamento que difícilmente pondría resistencia. Ejercí más presión hasta que su cuerpo comenzó a dar unos extraños espasmos que se fueron haciendo cada vez más débiles hasta que por fin acabé con su miserable vida.
Acomodé la almohada nuevamente y miré a mi esposa. Aquel amor que sentía por ella se convirtió en odio, en un deseo incontrolable por acabarla. Así que llevé la almohada también a su cara y le obstruí la respiración. Sé que aquello debía dolerme, pero la rabia me cegaba. Imaginé que lloraría por acabarla de esa forma tan cruel y cobarde, pero al contrario, yo solo sentía placer. Una sensación de logro y de victoria llenaba todo mi ser. Un alivio indescriptible habitaba en mí cuando vi cómo el cuerpo de Gabriela se fue desvaneciendo entre los brazos de la muerte. En ese momento la frialdad recorría mi cuerpo. La maldad gobernaba mis pensamientos. Sentía un extraño éxtasis. Dejé todo acomodado de manera que mi presencia pudiera pasar desapercibida ante los detectives. Sacudí la alfombra donde pisé en el momento del crimen. Después bajé hasta el cuarto de servicio y busqué la caja donde se encontraba la brujería que Gabriela había estado haciendo. Tomé la fotografía y la observé detenidamente. Supuse que era muy en serio que mi esposa me quería destruir, me quería fuera de su vida. Tomé un poco de alcohol y metí todo aquello dentro de un bote metálico. Le prendí fuego para destruirlo, pues eso podría ser evidencia en mi contra, así que lo mejor era reducirlo a cenizas. Una vez hecho eso, y pasando un rato, llamé a las autoridades fingiendo que había encontrado a mi esposa muerta junto con su amante. Yo quería dar fin a todo aquello. Necesitaba que los restos de esos dos desaparecieran de mi vida. Fui interrogado varias veces. Yo era el principal sospechoso. Sin embargo, todo se fue manejando como un crimen, en el que mi esposa habría envenenado por despecho la bebida para acabar con su vida y con la de Antonio, pues Gabriela supuestamente habría descubierto que Antonio tenía más amantes y solo la estaba engañando para divertirse un rato. Yo puse un poco de mi cosecha, afirmando que mi amigo era un mujeriego. Además, yo aproveché que Gabriela había comprado un boleto de avión para ir a visitar a una de sus amigas en Estados Unidos. Ese argumento fue usado para afirmar que ella estaba planeando escapar a dicho país con Antonio y abandonarme. Cuando se investigó que Antonio no había comprado por su parte el otro boleto, se asumió que él planeaba dejar a Gabriela. Él no la seguiría a Estados Unidos. Y eso sumado a que después Gabriela debió haber descubierto alguna traición de su parte. Todo confirmó la teoría de que él solo la quería como una amante de rato, y por ello fue que mi esposa decidió acabar con la vida de ambos. El despecho la llevó a tan horrible crimen, en el que el dictamen oficial sería que murieron los dos por intoxicación a causa de la sobredosis de somníferos. La noche que me entregaron el cuerpo de mi esposa, los embalsamadores hicieron un gran trabajo. Su cuerpo parecía lleno de vida, se veía radiante, hermosa. Yo ordené le colocaran un vestido negro precioso que me fascinaba. Yo había hecho los preparativos para que el velorio se llevara a cabo en mi casa. Cité a la gente a las 11 de la noche, pero un par de horas antes yo me encontraba solo en casa. Contemplaba el cuerpo de mi amada y difunta esposa, y fui recordando lo bello que era estar con ella, su compañía, y sobre todo que me encantaba mucho hacerle el amor. Me sentía un poco triste, porque aquella noche hubiera sido nuestro aniversario de bodas. Con esto un deseo perverso me invadió de pronto. Un impulso de lo más animal comenzó a habitar en mí, y me llevó a retirar el cuerpo del ataúd en el que yacía Gabriela. Lo tomé en mis brazos, y cargándola la llevé hasta mi cama. La contemplé con deseo un momento, mientras me fui desnudando, y fui levantándole poco a poco el vestido. Me acerqué a sus labios y contemplando el aroma de su carne muerta, la besé suavemente y comencé a acariciarla. Yo estaba inundado de un deseo de poseerla por última vez. Improvisé con algo que encontré en la habitación para lograr lubricación y comencé a hacerle el amor a mi esposa muerta. Mis manos la acariciaban, una mezcla de amor con dolor y mucho placer me desgarraban el alma y a la vez la enaltecían. Pronto yo sentía que no podía parar, su cuerpo se sacudía y su mirada fría y vacía me contemplaba desde lo más oscuro de las tinieblas, donde seguro su alma se estaría pudriendo. Cuando terminé en un profundo y elevado éxtasis, supe que me hubiera gustado haber tenido un hijo con Gabriela. Un heredero de ella hubiera sido el mejor regalo, pero ya nada se podía cambiar. Lloré unos minutos y después, con la frialdad recuperada, regresé el cadáver al ataúd
y en ese instante sonó el timbre de la casa. Por fin los invitados comenzaban a llegar. De aquel caso por ese crimen, yo salí con las manos limpias. Sin embargo, aún así había sospechas sobre mí. Yo era un hombre importante, con poder de influencia, y mi caso se volvió tema que sonaba en boca de todos en la localidad, pues muchas fotografías mías aparecían en los diarios y la gente supo quién era yo y dónde vivía. Pronto todos sabían cómo murió mi esposa y Antonio, pues en los diarios se dio a conocer su caso y también los medicamentos que los mataron. Ese fue el detalle que lo cambió todo. Una noche fui llamado a declarar. Habían pasado casi 8 meses y la vida ya me había sonreído y me sentía pleno y exitoso. Sin embargo, cuando llegué a la delegación, me notificaron que el caso sería reabierto porque había surgido una nueva versión de los acontecimientos. Todo se debía gracias al vendedor de la farmacia que me reconoció por las fotos en los diarios. Él hizo saber a las autoridades de manera anónima que yo había comprado un par de frascos del medicamento que mató a mis víctimas. A mis espaldas los agentes investigaron a fondo, en videos de cámaras de seguridad, en los inventarios de dicha farmacia. Allí encontraron que yo pagué con una tarjeta de vales de Gabriela, con la que yo pretendía incriminarla, y en el historial de compras quedó registrada la hora y la fecha que se compraron dichos medicamentos, las cuales coincidían con el momento en que yo aparecía en la cámara de seguridad de la farmacia. Las pruebas en mi contra me llevaron a perder un juicio en el que fui sentenciado a 50 años de prisión por aquel homicidio. Al final no había escapatoria. No me quedó más que confesar todo mi siniestro plan y cómo fue que llevé a cabo esa venganza. Creo que la impulsividad por querer acabar con ellos dejó ese cabo suelto que me llevó a la ruina. Ya llevo más de la mitad de mi condena encerrado, pero no me arrepiento de lo que hice. Siempre he creído que de nada debemos arrepentirnos, y mucho menos de dar un paso atrás. La vida no está hecha para los débiles, o matas o mueres. Y sé que yo moriré aquí encerrado en mi celda. Si pudiera cambiar algo del pasado, en realidad no cambiaría nada. Solo en la actualidad entiendo que la brujería tiene un impacto fuerte en sus víctimas, y he pensado que tal vez Antonio se dio ante mi esposa a causa de esa magia negra. Acá en la cárcel he sabido de quienes han usado esas prácticas para acabar con algún enemigo, y misteriosamente les funciona. Así que lamento por la pérdida de mi amigo, que pudo ser una víctima de las negras intenciones de mi esposa. Aunque también es real que a una mujer tan bella como Gabriela, cualquier hombre hubiera sucumbido ante la tentación. Pero toda esta mierda ya es pasado. Ahora aquí me veo sentado, impaciente, esperando el día que me llegue la muerte, porque ansío verme cara a cara con el mismo demonio, para que me reciba en su eterno castigo, donde seguramente también me veré las caras con Gabriela, mi tan amada y adorada esposa. Antes de cerrar con este episodio, quiero mandar saludos para Carol Santamaría, que siempre nos escucha, para Tulip Wexler, para Itzel Rick Martínez, que recientemente fue su cumpleaños. Te mandamos un fuerte abrazo esperando que lo hayas pasado de lo mejor. También para Adriana Prados en Argentina. Y finalmente para la señora Marta Patricia, que nos escucha desde Riverside en California.